legislativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y con nosotros el señor asambleísta Raúl Tello. La ley de extinción de dominio se comenzó a tratar ya el segundo debate. ¿En qué beneficia la lucha contra la corrupción? Es un tema un poco general el que le planteamos, pero además, si quisiera, ayer conversaba con el señor doctor Mauro Terán, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, y él tenía todavía algunas dudas sobre el tema, la retrospectividad de la ley y eso. Señor asambleísta Tello, bueno, el primer, digámoslo así, el primer round de su informe comenzó a ser tratado ayer. ¿Puede hacer una evaluación de ese debate y de qué puntos siguen todavía en duda y si esta ley, como usted lo había afirmado ya en otras ocasiones, nos va a servir para la lucha contra la corrupción? Bienvenido, señor asambleísta, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a los oyentes de Radio Democracia. Un saludo, licenciado Francisco. A ver, esta es una herramienta fundamental en la lucha en contra de la corrupción y del crimen organizado. No es que significa que con esto ya vamos a terminar la corrupción en este país, vamos a terminar la pobreza, de ninguna manera. Pero es una herramienta, es un instrumento, es un vehículo que permite llegar a donde el ámbito penal no ha llegado. Y no ha llegado porque las herramientas que tiene el ámbito penal han sido limitadas. Y el crimen organizado fundamentalmente ha basado su operación en el ámbito financiero. Y hacia ahí es a donde no ha llegado el ámbito penal. El ámbito penal ha llegado al ámbito punitivo en el mejor de los casos. Porque no en todos los casos ha merecido una sentencia. Y cuando no ha merecido una sentencia porque se ha extinguido la acción penal por diferentes causas, o porque se pueden comprar testigos, o porque se pueden matar testigos, o por cualquier situación, el ámbito patrimonial es intocado, es intocado. Entonces, necesitamos una ley fuera del ámbito penal, que permita ir a perseguir los bienes mal habidos. Entonces, cuando determinamos de que esta es una ley que persigue los bienes, le estamos dando una característica fundamental, que es una ley patrimonial. Y al ser una ley patrimonial, marca las distancias con los otros ámbitos, fundamentalmente con el ámbito penal. Pero al encargarle, señor asambleísta, a la fiscalía, ¿no se lo vuelve más bien penal antes que civil o de otra manera? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Esta es patrimonial, es patrimonial. Pero obviamente, ¿quién tiene que hacer este trabajo? Este trabajo tiene que ser quien tiene a cargo todo el ámbito investigativo. Sí, ¿y quién tiene el ámbito investigativo en este país? La Fiscalía. Y no es que por sí o por voluntad propia de alguien se les va a quitar los bienes, no, o se les va a confiscar los bienes. Primero, quien va a determinar en el ámbito investigativo si es que hay pruebas o no para iniciar la fase judicial es precisamente la Fiscalía. Y luego pasa al ámbito de los jueces. Son los jueces quienes deberán de determinar si existen los elementos de convicción para llegar a una sentencia de extinción de dominio. Sentencia que es de carácter declarativa, no es una sentencia sustantiva. ¿Por qué es declarativa? Porque básicamente en la extinción de dominio, ¿qué es lo que buscamos? La declaración de un juez al respecto de ¿qué? De que determinada persona que posee un patrimonio, que posee un bien de carácter ilícito o injustificado y existen todas las pruebas para aquello, pase a manos del dueño, del titular, que no es quien tiene las escrituras de la hacienda o las escrituras del edificio, no es el dueño, él no es el dueño es del Estado ecuatoriano.
Y en esto yo sí quiero contradecir de manera fehaciente a quienes dicen, sí, es que la extinción de dominio no está en la Constitución de la República. Mire, solo en 2 países en donde existe la extinción de dominio, la ley de extinción de dominio, está en la Constitución, Colombia y México. En los demás no. ¿Por qué? Porque no hace falta. Porque la extinción de dominio está tácitamente considerada en la Constitución. En el momento en que se determinan que los derechos se adquieren de manera lícita dentro del ordenamiento jurídico, entonces no puede haber un derecho, en este caso el derecho a la propiedad privada obtenida ilícitamente. No puede haber amparo constitucional y del Estado a algo obtenido ilícitamente, a algo obtenido por fuera de la ley. Entonces, ¿quién hace 10 años, hace 15 años obtuvo un bien ilícitamente? Él no es dueño de ese bien, no es dueño de ese bien. No existe amparo constitucional, no existe amparo del Estado. Y por lo tanto, un juez deberá declarar que ese bien no le pertenece y que por lo tanto pase a manos del dueño, que en este caso es del Estado ecuatoriano. Claro, las reflexiones que hacen es que si la fiscalía ha sido manejada políticamente, podría ser usado entonces como un instrumento de persecución. Y mañana entonces no hay que probar la propiedad, no hay que probar, sino el origen de todo. Estos cálculos y estas reflexiones ustedes las han hecho, hemos conversado sobre el tema. ¿Se ratifican en esto, señor asambleísta Tello? Pero, estimado Francisco, cualquier ley puede ser utilizada mañosamente, dolosamente, por individuos inescrupulosos. Ha sido utilizado el COIF. Cualquier ley puede ser utilizada de manera inescrupulosa. Entonces, como puede ser utilizada de esa manera, no hagamos ninguna ley, pues. No hagamos ninguna ley. De hecho, que se corre el riesgo. Y ahí es en donde que tiene que haber, ¿qué? La acción de la sociedad para impedir aquello. Pero tampoco es que aquí no se les está dando el derecho a la defensa o bien del Estado y me confisca el bien. No, no podríamos bajo ningún punto de vista aprobar algo así. Ni siquiera una cuestión que sea de carácter confiscatoria, no, para nada. Mire, aquí no existe la presunción de inocencia. Claro que no existe la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque no estamos persiguiendo personas, sino bienes. Pero existen 3 presunciones. Primera presunción, la presunción de buena fe. Segunda presunción, la presunción de validez del acto jurídico, del derecho, validez jurídica del derecho, en este caso del derecho a la propiedad privada. Y la tercera presunción, la presunción de legitimidad. La fiscalía deberá de ir a romper esas presunciones con las pruebas. Con las pruebas. No es que va a ir, señor juez, declara la extinción de dominio porque al fiscal se le ocurre. No, tiene que ir con las pruebas necesarias que demuestren de que el bien fue conseguido de manera ilícita o que no tiene justificación alguna. Entonces, con esas pruebas, el juez determinará ya dentro de una fase judicial que está claramente determinada el procedimiento dentro de la ley para llegar a una sentencia o inclusive para decir no existen los elementos de convicción y por lo tanto se declara de que el bien le pertenece a tal o cual ciudadano. O sea, sí, está demostrada la propiedad y por lo tanto el Estado no puede intervenirla. Así es. Mientras pasa ese proceso, la propiedad ¿en qué manos queda? Mire, depende ya del ámbito investigativo, porque en el ámbito investigativo ya se puede determinar medidas cautelares, si el caso amerita. Claro. ¿Sí? Si existe el riesgo de que los bienes desaparezcan, pasen a otras manos, dependiendo del riesgo. Porque recuerde que en esta ley no únicamente está orientado al ámbito público, al ámbito administrativo, a los delitos de carácter administrativo, sino también a los delitos en el ámbito privado, narcotráfico, trata de personas, enriquecimiento privado injustificado, el lavado de activos, etcétera, etcétera. Entonces, está orientado hacia todos esos aspectos y en ese ámbito es que obviamente
la Fiscalía deberá de actuar de manera adecuada en la fase investigativa y posteriormente también ya en la fase judicial si el caso amerita. La parte de aquello de buscar jueces especializados, fiscales especializados también, que tenía que ver con un tratamiento primero de formación del equipo y otras reformas a otras leyes. ¿Cómo han logrado sortear eso? ¿Hay o no hay especialización? Sí, en primer lugar, hemos determinado de que sí, de que la Fiscalía debe de tener fiscales especializados y equipos especializados para el ámbito de extinción de dominio. En el caso de los jueces, no. ¿Por qué? Porque en las últimas reformas del Código Orgánico de la Función Judicial se determinó la creación de salas especializadas en anticorrupción, la creación de jueces y juezas anticorrupción. Entonces, en ese ámbito son ellos quienes deberán de llevar adelante estos procedimientos. Sin embargo de eso, también en la finalidad de garantizar una real capacitación y una estructura adecuada en ese ámbito, hemos determinado que de los recursos fruto de la monetización de los bienes que se recuperen, el 30% vaya destinada a las instituciones que están a cargo de la ejecución de esta ley, en la finalidad de fortalecerlas y fortalecer la lucha en contra del crimen organizado. Entonces, usted diría que con ese financiamiento, claro, lo que está pretendiendo y lo que usted nos dice es que usted sí cree en la efectividad de la ley y que comenzaremos a recuperar recursos. Pero hay gente, como el doctor Terán, que me decía, Francisco, esa ley, si es que no se la trata, ojalá en el marco de las Naciones Unidas y en base a esa norma un poco básica que circulaba por todos los países de América, puede llevarnos a que no nos sirva, que sea una letra muerta. ¿Usted no ve esa posibilidad, señor asambleísta Tello? A ver. Hemos tenido el cuidado precisamente de no caer en inconstitucionalidades y también aquí dos cuestiones importantes. La primera, esta ley sí, en todos los aspectos de fondo, están enmarcadas dentro de la ley modelo de las Naciones Unidas. Entonces no es una cuestión traída de nuestros cabellos. Segundo, esta ley ha sido trabajada y acabada muy cuidadosamente, tomando en cuenta el derecho comparado con otros países de la región que tienen en vigencia ya estas leyes. Y en ese ámbito, los conceptos fundamentales de la ley, de autonomía, de independencia frente a otras materias, de imprescriptibilidad, de retrospectividad, están en las leyes de los otros países. Y también nosotros hemos considerado, porque son los aspectos básicos de esta ley. Luego, como comisión, nosotros hemos tenido la asistencia de expertos internacionales, que no nos ha costado un solo centavo. A la Asamblea no le ha costado un solo centavo. Solo nos ha correspondido hacer la gestión correspondiente. Para que asista, y en ese ámbito, sí, y en ese ámbito hemos tenido la participación desinteresada, valiosa, de expertos que ya vienen trabajando en este tema desde hace mucho tiempo, por ejemplo, del doctor Ormaza, del doctor Martínez, que son personajes que han estado al frente de la Fiscalía en la hermana República de Colombia y que nos han enriquecido con sus conocimientos y experiencias. ¿Usted diría entonces que el riesgo de que alguien, y aquí creo que en un diálogo con usted también el señor doctor García decía, cuidado que después puede venir una demanda de inconstitucionalidad de la ley? Ese riesgo no lo encuentra, se ha tenido cuidados y en el debate, señor asambleísta Raúl Tello, en el debate que ya comenzó la asamblea del segundo, ¿ustedes han tenido observaciones frente a eso? Mire, yo hasta el momento en que se debatió el día de ayer y que se suspendió por el lamentable fallecimiento del compañero asambleísta Byron Valle, no he encontrado ningún cuestionamiento de fondo. Y si miramos la experiencia de los otros países, en todos los demás países han existido demandas de inconstitucionalidad.
y ninguna demanda de inconstitucionalidad ha progresado en los otros países. Si bien es cierto, nuestra constitución es diferente a las otras, pero en los principios es igual. Y en ese ámbito yo no veo sustento para aquello. El único sustento sería de quienes en estos momentos han venido haciendo cuestionamientos y que yo creo que eso está acompañado de un rabo de paja, de un rabo de paja. Quienes no tenemos rabo de paja, yo creo que no deberíamos de estar preocupados para nada. Quienes tenemos un patrimonio, fruto de nuestro trabajo, fruto del sudor de nuestra frente, no deberíamos de estar preocupados. No tenemos por qué estar preocupados. Señor asambleísta Tello, pero y esto usted nos ha dicho, oiga, cualquier ley puede ser utilizada políticamente para atacar. ¿Esta no abre más puertas que las otras? No, para nada, porque estamos respetando el debido proceso. Estamos respetando el derecho constitucional de las personas a defenderse en todos los ámbitos, inclusive, miren, no es que ya un fiscal determina algo y enseguida se le quita los bienes a la persona. No. Hay un juez que deberá determinar una sentencia. Posteriormente existe el derecho de apelar esa sentencia y posteriormente existe inclusive el recurso de casación. Es decir, existen algunos niveles. No es que a alguien se le trae de los cabellos y a quitar el bien a determinado ciudadano y ya se le quita. No. Existen todas estas instancias en donde los afectados podrán presentar los recursos que corresponde y obviamente ahí hacer valer el derecho que tienen a la propiedad privada, pero el derecho lícito. ¿Usted diría entonces que hoy pueden terminar el tratamiento de esta ley y pasarla, por supuesto, ya luego al Ejecutivo para su veto, el ejecútese? ¿Ve usted este camino ya? Tengo la seguridad, y así debe de ser, de que el día de mañana que se retoma la sesión, así lo ha anunciado el presidente de la Asamblea, agotemos ya el segundo debate. Yo estoy convocando para el día viernes la sesión de la comisión para analizar las observaciones. Ese ha sido el compromiso que yo asumí con la comisión. Mi conducción ha sido democrática en esta ley en todos los casos y en ese ámbito yo he planteado que regrese a la comisión. Yo nunca he estado de acuerdo que el ponente de la ley sea el dueño de la ley y vea qué recoge, qué no recoge. No, yo voy a poner en análisis de la comisión y el fin de semana máximo estaremos remitiendo ya la moción de aprobación y con ello yo estoy plenamente seguro que el presidente convocará lunes o martes a la continuación de la sesión para la respectiva votación y con ello la Asamblea Nacional estará entregando al presidente de la República para la sanción correspondiente antes de la vacancia legislativa. Antes usted se aspira entonces que esto se pueda tratar. El llevarle nuevamente a la comisión, ¿no es un poco peligroso que les agarre la vacancia? No, yo les llevo y lo vamos a tratar en una sola sesión. Voy a convocar el día viernes en la tarde o en la noche y si tenemos que demorarnos 24 horas allí, nos demoraremos ese tiempo. No hay ningún problema. Ya no ve usted ahí. Para eso estamos. Claro. Cuando nosotros estamos en campaña electoral, le decimos al pueblo ecuatoriano que vamos a trabajar. Y estos son los momentos en donde debemos de demostrar aquello. Y en muchos pasajes lo hemos hecho. Y ahora si lo tenemos que hacer por algo que para mí es urgente y necesario, lo tenemos que hacer. Señor asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer el seguimiento. Estaremos conversando a ver el resultado y si su predicción de que esto se trata antes de la vacancia nos da resultados. Gracias, señor asambleísta Tello. Yeah. Siempre a las órdenes, un gusto, un buen día. Gracias. Ha estado con nosotros el asambleísta Raúl Tello, la ley de extinción de dominio, ¿no? Tan debatida. El día de ayer con el señor doctor Mauro Terán comentábamos algunos temas. Él manifestaba y él en realidad publicó 2 artículos en el diario El Comercio sobre sus dudas, sobre los requerimientos que debería tener en cuenta. Pero claro, los asambleístas la han tratado, nos dicen está en el marco de la ley modelo de las Naciones Unidas. Siempre habrá debate en cuestión de las propuestas, ¿no? Pero había ya una sensación de necesidad de aprobarla,
de aprobarla como un instrumento que, si bien ha de ser ejecutada por los jueces, la Fiscalía debe tener una responsabilidad también sobre esa aplicación. Estamos terminando por ahora nuestro aporte informativo. Nos veremos el día de mañana, sin antes recordarles lo que Gonzalo Rosero, el director general, nos recuerda: siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces.